Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 29 de julio, luego de la apertura asiática. A estas horas podemos ver el precio con prácticamente ningún tipo de movimiento relevante. Y es bueno que hagamos un resumen acerca de todo lo que ha estado aconteciendo a nivel de noticias, que son bastante favorables para lo que es el precio de Bitcoin y las criptomonedas. Y hacer el análisis técnico, que hoy muy especialmente vale la pena hacerlo en una temporalidad más allá del gráfico de 4 horas que siempre comparto con ustedes. Voy a intentar hablar sobre muchos temas y no a extenderme más de lo necesario. Pero creo que es bastante importante actualizar. Primero que todo, estamos viendo el gráfico diario. Y si se recuerdan claramente, fui bastante persistente con que luego de esta ruptura que estoy señalando en este momento con esa marca roja, yo les dije que la probabilidad más alta cambiaba radicalmente a alcista y que buscaría el precio de los 25.500 dólares. Sin embargo, no descartaba para nada la posibilidad que en algún momento, ya que venían los datos tanto de la confianza del consumidor en los Estados Unidos como la subida de tasas de interés, tuviéramos algún retest a esta directriz, esta directriz, para luego continuar con el movimiento alcista, tal cual como lo estamos viendo que se ha dado. Y no es tanto porque yo sea divino, es porque simplemente esa era la probabilidad más alta, dadas las condiciones que está descontando el mercado. ¿Descontando desde cuándo? Desde este punto. Cuando ocurre esta falsa ruptura, el precio se devuelve al alza, que fue este día, cuando se alcanza el mínimo más mínimo reciente, fue por el dato de la inflación que salió por encima de lo esperado y el mercado, en vez de continuar una tendencia bajista, como ya era la costumbre cada vez que daban el dato de la inflación, cerró con una vela envolvente de la anterior. Estas envolventes alcistas siempre tienden a ser finalizaciones del movimiento anterior, bajista. Bien, hay envolventes bajistas que finalizan los movimientos alcistas. Pero en este punto, esta envolvente alcista, y dadas las condiciones en las que se está dando, como les estoy comentando, me tenía una interpretación muy significativa y es que el mercado me estaba intentando decir algo y lo compartí directamente con ustedes. Si lo recuerdan claramente, a partir del dato de la inflación, yo les dije que el mercado está descontando que las subidas de las tasas de interés ya no las van a seguir haciendo con la misma fuerza de antes, porque de alguna manera lo que se está intentando interpretar de manera generalizada es que ya se ha tocado el techo de la inflación y que ese fue el último dato que iba a salir por encima de lo esperado. Esa es la estructura de la novela que estamos viendo. Es una novela. Nadie tiene ninguna garantía de que realmente eso haya sido así. Tenemos buenas pistas, como también les he estado comentando, lo que significa la caída por debajo de los $100 en el precio del barril de petróleo. Cada $10 que se pierde en cotización del precio del barril de petróleo significan un 1,5% menos de inflación mensual. Y considerando que la inflación de agosto del 2021 ya comenzó a dispararse al alza, con que simplemente la inflación no salga muy por encima de lo que ha estado saliendo hasta ahora, tal vez el dato comience a mostrar señales de haber tocado techo. Eso fue lo que se descuenta aquí. Claro que faltaba mucho para comenzar a confirmar un movimiento alcista, pero esta fue la mayor pista. Ver que se forma una envolvente alcista luego de un dato que tenía que haber sido interpretado totalmente negativo por el mercado era una excelente pista para seguir. Y a nivel técnico fue esta, muchísimo más arriba, pero es que hay que entender que a nivel técnico se requería de un movimiento mucho más significativo. Me refiero específicamente, déjenme, se los voy a intentar mostrar con calma. Esta directriz de resistencia que se encontraba en los 21.700, que falló en una, dos, tres veces, cuatro veces intentando rechazar el precio, siempre tuvo éxito hasta en esta vela, justamente continuación del movimiento alcista del dato de la inflación que lo dispara al alza. Y durante esta semana estuvimos viendo muchísima volatilidad y durante el fin de semana intentando precisamente buscar la directriz nuevamente para continuar el movimiento alcista. La, la línea gris
que va un poco de la mano de la línea amarilla, que la media amarilla es una media de 50 periodos. Es una directriz fundamental porque es justamente la que ha estado rechazando el precio cuando nos encontramos en los $31.000 y en la vez anterior cuando nos encontrábamos en los $40.000 y se comienza a generar es desde, y se lo he estado comentando desde el comienzo, desde el 30 de marzo con el discurso de Lainel Brainard cuando comenzaron a anunciar lo que iba a ser la reducción de balance y que comenzaría en junio. Entonces, ¿qué es lo que se puede interpretar? Que ya se termina de descontar de una vez por todas la gravedad de la reducción de balance. Por lo que entonces ya rota esa directriz, no tenemos absolutamente nada que vaya a detener los movimientos alcistas, sino las diferentes resistencias técnicas que nos encontremos en el camino. Porque de alguna manera hemos alcanzado esto entre los 17.000 y los 20.000, un piso local, realmente hay que señalarlo, es un piso que puede durar como un excelente soporte durante bastante tiempo. No creo que sea el piso definitivo del mercado, pero es un piso bajo el cual ahora vamos a fomentar un movimiento alcista. Como primera resistencia y la más importante, me considero yo que son los $25.500. Entre los 25.000 y los $25.500 tenemos la primera resistencia y la siguiente es la de 100. La, la media de 100 periodos, que es esta línea naranja, aproximadamente los 27.100. Estas son las primeras resistencias que vamos a estar visitando en el corto plazo. Pensar que el precio desde donde se encuentra se va a devolver no tiene absolutamente ningún tipo de motivo a nivel técnico o fundamental. La única noticia que pudiera ser negativa se puede descontar durante la jornada de Wall Street de hoy porque viene lo que es el rebalanceo de cuentas por parte de los inversores del SP 500 y del Nasdaq porque se ha subido demasiado durante este mes, recuperando todo lo que había estado cayendo y normalmente al final de mes se reajustan un poco los precios hacia sus medias. En el caso del SP 500 lo podemos ver claramente un momento. Podemos ver que ya alcanzó su media de 100 periodos. Era una media que muchos analistas estaban esperando que alcanzara y que no creo que sea rebasada la primera, y mucho menos justamente previo al rebalanceo de lo que es el fin de mes. No es un rebalanceo trimestral, que realmente son muy fuertes, pero al estar el SP 500 en una resistencia tan importante, la media de 100 periodos en el SP 500 diaria es muy, muy, muy importante. La pueden ver por ustedes mismos como, fíjense, también cuando comienza el movimiento bajista de abril, la toca justo antes de perderse. Aquí también la vuelve a tocar nuevamente en febrero, antes de continuar el movimiento bajista. Aquí fue la primera vez la última vez que la usó de soporte para luego perderla cuando comienza el año. Y antes de eso siempre fue soporte, soporte, soporte. Aquí intentó dar vueltas, pero prácticamente resistió. Y bueno, la media de 50 periodos, que es la línea amarilla, también tiene un poco de relevancia, pero la de 100 es muy importante. Es ahí en donde la mayoría de los operadores tienden a tomar decisiones, por lo que estando en un nivel técnico de resistencia y al mismo tiempo contar con el rebalanceo, pudiera ser que el día de hoy encontráramos excelentes oportunidades de compras para criptomonedas que querramos abrir algún tipo de cobertura alcista. Porque en mi caso, y yo ya se los estaba comentando, yo estoy convencido de que se viene un movimiento alcista, pero que no es el comienzo de una fuerte tendencia alcista, simplemente es una gran recuperación. Una gran recuperación que puede significar que se puede ganar dinero. De aquí hasta lo más probable es que durante los próximos días, los primeros días de agosto, estemos visitando nuevamente entre los $28.000, calcularía yo como mucho los $31.000, porque es esta zona de resistencia de los precios anteriores. Pensar que el precio va a tener un cambio de tendencia y que este era el piso como lo fue en su momento en el 2018, los $3.000, y que nunca los volvimos a ver, excepto por el momento en el que tuvimos el crash y luego continuamos con un movimiento alcista y que este era el verdadero piso, piso, piso. No, por supuesto que no, el mercado no ha capitulado. El mercado está dando por sentado simplemente que se ha llegado al techo de la inflación sin ninguna evidencia y al mismo tiempo está contando que la Reserva va a comenzar a bajar los tipos de interés durante el comienzo del 2023. Se dice que es durante el primer trimestre del 2023 y la Fed no ha dicho eso.
La Fed lo que ha dicho es que va a seguir siendo fuerte con la inflación y también nos dejaron un dato muy importante en esta última reunión y es que el dato de la inflación que van a observar de aquí en adelante no es tanto la anualizada. La anualizada consideran que va a comenzar a dar fuertes señales de que la inflación está disminuyendo y eso va a ser muy alcista. Pero la Fed no quiere ver eso. La Fed quiere ver que la inflación subyacente sale por debajo de las estimaciones y comienza a moderarse, que disminuye la forma en la que sube. Ahora, ¿qué es la inflación subyacente? Es importante que tengamos ese tipo de términos claros, sobre todo porque en el calendario económico, el día 10 de agosto, vamos a estar viendo precisamente el dato de la inflación y ahí mismo dejan claro cómo se categoriza cada uno de los datos de la inflación, ¿sí? Es importante que previo al día del 10 de agosto estemos pendientes de eso. Actualmente, pues falta mucho para eso. Es un evento que no es para la próxima semana, sino para la de arriba. Cuando llegue el momento lo estaremos viendo, pero ¿qué es la inflación subyacente? La inflación subyacente son el aumento del precio considerando solamente los bienes de consumo que no incluyan la energía y los alimentos, de manera de poder estimar exactamente cuál es la inflación que realmente está permaneciendo en el mercado fuera de la volatilidad de los precios, pues como les estoy diciendo, de los alimentos y la energía. Al sacar a la energía, que es donde se pudiera compensar el barril de petróleo, obviamente se encuentra muy por debajo de lo que están los niveles de la inflación anualizada o mensual, pero igualmente es que la energía siempre termina infiltrándose de alguna manera dentro de esa cotización de la inflación subyacente también. Tendría que disminuir durante mucho tiempo y de manera intensa el petróleo para que se vea que la inflación subyacente está disminuyendo. La inflación subyacente solamente va a mostrar unas claras señales de que está remitiendo y les va a permitir bajar las tasas de interés cuando haya un crash. ¿Por qué? Porque el barril de petróleo tiene que estar como a $60. Está así de sencillo. ¿Y por qué solamente en ese escenario puede ser? Porque como les digo, la energía se filtra. No puede simplemente decir que bueno, en las cuentas de los usuarios, de las personas, en la tarjeta de crédito, por decirlo de alguna manera, su consumo en gasolina ha disminuido porque ahí está claramente con un barril de petróleo disminuyendo, se ve que el consumo disminuye. Perfecto. Pero cuando tú sales, los alimentos que tú consumes también tienen un costo de transporte y ese costo de transporte se transfiere a ti de forma de inflación. Bueno, pero es que los alimentos no cuentan. Los televisores, las computadoras, todo se mueve. Y mientras todo tu consumo sea víctima de una inflación generada por la energía, la subyacente sigue saliendo un poco por encima, aunque la excluyas como el gasto de consumo como persona. Espero que haya quedado un poco más o menos clara la idea. Es por eso que se está dando por sentado que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés muy próximamente el año que viene y no puede ocurrir hasta que no se haya visto una clara señal de una disminución. ¿Qué es lo que la Reserva Federal espera y augura? Conseguir un aterrizaje suave. Es decir, que no haya un crash que lleve esto hasta los $60 mañana, sino que vaya perdiendo su cotización de manera de que llegue a 90, llegue a 88, llegue a 83, de repente un día amanece 79 y todo comienza a desplomarse, tanto el precio de la energía como muy probablemente los mercados lo harán de la mano. Y es ahí en donde ellos van a decir, ahora sí, vamos a bajar los tipos de interés, ya la inflación subyacente ha bajado lo suficiente como para pensar que vamos a conseguir nuestros objetivos en el corto plazo, que es una inflación sostenida en el 2%. Y estando en el 9,1 sabemos que aún tienen mucho trabajo por hacer. Entonces pensar que no, es que, ay, no compré los 20.000, qué tristeza. El mercado va a volver, pero no en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el mercado está totalmente convencido de la idea original de que la inflación está remitiendo. Sí, la inflación está remitiendo, la anualizada, tal vez la mensual, pero no la subyacente. La subyacente es más pegadiza. Y eso considerando que no se traslade en forma de aumento de salarios la inflación y se haga muchísimo más persistente y problemática. Hasta ahora, y también es por eso que es bastante importante ver
los datos cómo se terminan de dar en la inflación el 10 de agosto, porque ahí es donde vamos a poder evaluar con mucha calma si realmente estamos en un proceso bien encaminado o no lo estamos, porque el aumento de salarios pudiera prolongar aún más cuando van a bajar los tipos de interés. Pensar que el mercado va a continuar un movimiento alcista mientras siguen las tasas de interés, pues lo estamos viendo, pero no alcista como una tendencia que nos va a devolver hasta los $69.000. No, pero si somos optimistas, de aquí hasta los 31 hay un muy, muy, muy jugoso movimiento alcista, considerando que llega a los 31. Ahora bien, entonces, la primera fecha de peligro que tenemos que estar observando, vamos a marcarla de una vez, es el 10 de agosto. ¿Sí? A partir del 10 de agosto es que podemos encontrar volatilidad a la baja, pero de resto, lo más probable es que continuemos con un movimiento alcista bastante tranquilo. Fíjense, ahora que lo estamos viendo desde este punto de vista, vamos a hacer un poco más de análisis técnico. En el gráfico diario, como les digo, solamente tenemos dos resistencias, entre los 25.500 y los 27.200, que son la media de 100 periodos, la línea naranja, y la directriz del movimiento anterior, este triángulo de consolidación proyectado hacia arriba, simplemente desde los mínimos hasta la área de resistencia, luego de la ruptura, pues me da como un objetivo, como les digo, los 25.500. Ahora bien, en el gráfico semanal tengo mejores pistas. ¿Por qué lo digo? Por el indicador de momento. El indicador de la parte superior, que describo cómo funciona en la lista de reproducción que está en el primer comentario. Fíjense, si yo me voy a gráfico semanal e intento ver lo que el indicador de momento me está diciendo, encuentro primero que todo una divergencia. Vamos a verlo con mucha calma. Verlo así. Ajá. Tenemos aquí los dos valles rojos. ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver que este segundo valle está prácticamente en su límite. Es más, durante el día de ayer ya se estaba viendo la formación del oscurecimiento, por lo que ya se consideraba que iba a buscar su punto cero. ¿Y qué podemos ver además de eso? Cada vez que yo pongo ese tipo de líneas es porque hay una divergencia. Y en efecto aquí está. Mientras por la parte de arriba el indicador cada vez está más cerca de su punto cero, el precio lo que está es bajando. ¿Sí? Este tipo de divergencias tienden a subsanarse con un movimiento de reversión a las medias. No siempre, pero considerando que en temporalidades más pequeñas tengo tantos soportes por la parte de abajo y que, como les digo, ya se está viendo el oscurecimiento del Valle Rojo, muy probablemente con que simplemente no siga cayendo y se mantenga donde está el precio de Bitcoin, lo siga. Es más, en Ethereum aún se puede visualizar un poco mejor. Fíjense, este oscurecimiento es al que me refiero. Ethereum va un poco adelantado en el movimiento alcista. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos esperar? Entonces tenemos en temporalidad semanal un movimiento alcista que fácilmente puede estarnos llevando hasta comienzos de septiembre en un movimiento alcista. ¿Hasta dónde? Como les digo, aproximadamente entre los 28.000 y los $31.000 es una excelente zona de resistencia que el precio puede ir a buscar. Aquí el Ishimoku me está marcando en el Kijun los 33.100. Puede ser, no me parece nada descartable los 33.100, ya que realmente es una media, el Kijun, una media bastante, sobre todo en gráficos de temporalidades grandes, muy, muy, muy fuerte, tanto como soporte como resistencia. Y pensar que vamos a ir hasta este punto, un poco de la mano con esta divergencia que estamos viendo en el indicador de momento, me parece bastante probable. También a nivel de noticias, porque si el mercado está metido en una idea de que la Reserva Federal está atada de seguir subiendo los tipos de interés y que al haberse declarado la recesión, que me imagino que nadie se perdió esa noticia porque dicen que no estamos en recesión, pero fue porque cambiaron la definición de la recesión. Eso es como tonto, ¿no? Decir que algo no es porque le cambiamos la definición a lo que era y ya está. No, ya está nada. Obviamente que estamos en recesión, pero la recesión, lo que el mercado dice y piensa, es que ya está descontada y probablemente de alguna manera, pensando en que todos los mercados han estado corrigiendo más de un 30% en el caso del S&P 500 y en el caso del Bitcoin por encima del 50%,
Pues evidentemente sí se puede haber pensado que el mercado ya ha descontado lo peor, pero lo peor es considerando que esto es una recesión corta, porque las últimas recesiones desde hace 20 años para acá nomás se decretan, ya se finaliza. Entonces, si históricamente cada vez que declaran la recesión es el piso del mercado, el mercado está comprando bien, ¿sí? Ahora, mi hipótesis es que no estamos en una recesión corta. Mi hipótesis es que estamos en una recesión larga y solamente se va a acabar es cuando todos los participantes del mercado claudiquen, cuando simplemente se vea una corrección tan severa que la Reserva Federal tenga que volver a bajar las tasas de interés en una reunión de emergencia de golpe. Va a ser así. Actualmente se descuenta que la inflación desapareció y no ha desaparecido. Se descuenta que las subidas de tasas de interés van a comenzar a disminuir en enero y nadie ha dicho nada al respecto. Simplemente se están intentando adelantar a las pistas que intentan ver pensando que este es el fondo. Y aquí hay unas excelentes oportunidades de compra al alza para términos medios. Pero muy probablemente la próxima reunión que tendremos, que es la más importante que tenemos de la Reserva Federal, la de septiembre, donde vamos a descontar exactamente cuál es su plan anual, la reunión de Jackson Hole de la Reserva Federal, en esas reuniones en donde realmente podemos comenzar a tener serios problemas que se pueden alargar durante el resto del año. Yo tenía muy buenas expectativas de final de año. Ahora creo que se tienen que postergar y que realmente el movimiento alcista más importante que vamos a tener durante este año es este. Porque después que comiencen las caídas nuevamente a partir de algún punto, muy probablemente van a venir de la mano con un nuevo paradigma bajista que va a encadenar con la reunión de la Reserva Federal y con saber exactamente cuándo es que van a bajar las tasas de interés. Simplemente me baso, no es tanto en una idea tan abstracta o difícil de entender, me baso es simplemente en los datos que han ocurrido en el pasado. Y para eso es cuestión de ver cómo se comporta el mercado cuando las subidas de las tasas de interés son agresivas y cuando las subidas de las tasas de interés son como las que estamos viendo en esta oportunidad. Fíjense, es este gráfico que ya les he compartido en otras oportunidades. El mercado, cuando las tasas de subidas de interés son agresivas, es esta línea azul que viene por la parte de abajo. Pasa hasta 24 meses sin ir a ninguna parte. Eso es lo que el mercado no termina de descontar. Que fíjense, la primera subida de tasas se da en marzo. 6 meses después se está subiendo, si se dan cuenta, 6 meses después de marzo es de aquí a septiembre, perfectamente. Pero a partir de septiembre, estadísticamente, en base a las veces que se han subido las tasas de interés por encima de 50 puntos básicos en cada reunión, se comienza a ver que a partir del sexto mes vienen los problemas y de aquí comenzamos un lateral espantoso que puede durar hasta 2 años. Yo no creo que vaya a durar 2 años. Yo creo que la Reserva Federal en algún punto de esta caída va a reflexionar acerca de esas subidas de tasas de interés y de cómo está afectando a la economía ya a nivel de empleo, porque ese es el peor enemigo que nosotros tenemos actualmente, ya no es la inflación, es el pleno empleo. Mientras siga existiendo pleno empleo, no podemos chantajear a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. Es así de sencillo. Pensar que lo van a hacer porque quieren ayudar a las empresas no va a pasar. Biden y el Partido Demócrata tienden a ser de los duros con respecto a soltar dinero a las grandes compañías. Eso más tiende a hacerlo es el Partido Republicano. Y como les estoy diciendo, no es difícil de ver que el mercado en algún punto, cuando las subidas de tasas de interés, tiene movimientos alcistas y bajistas. Pero lo normal es un lateral simplemente amplio. No tiene lo que son los movimientos naturales del mercado, que son estos tres escenarios de arriba. La línea azul eléctrica más oscura es cuando no se suben las tasas, son los movimientos más alcistas que pueden haber, como los que tuvimos en el 2020 y 2021 con las tasas de interés al 0%. O lo que ocurre en otras temporalidades, que es la línea azul más clarita de todas, es cuando suben las tasas de interés de a poquito, lo que ocurrió en el 2018 y que replicaría el movimiento de Bitcoin del 2018, cuando escalonadamente subían las tasas de interés
podemos ver que no afectó en lo más mínimo. Es un movimiento alcista extremadamente similar como cuando las tasas de interés llegan al 0%. La gran diferencia ocurre justamente en este punto. Llega el mes 12 de las subidas de tasas de interés paulatinas y el mercado entra en un lateral espantoso. Mientras que en cambio los problemas, cuando no hay subidas de tasas de interés, hay demasiada volatilidad, pero al final de término es mucho más alcista. Bueno, en este caso la línea amarilla es cuando la media de todas las subidas del mercado, por lo que no tiene mucha relevancia la línea amarilla. Pero nos encontramos en el escenario azul, que no se les olvide. Y no vamos a cambiar este escenario azul hasta que no bajen los tipos de interés. O sea que pensar que este era el piso del mercado y se me fue y se me fue y se me fue, pues sin arrepentimientos. Yo tenía todas las expectativas de que nos iba, bueno, para los mis seguidores del canal lo saben claramente, de que en algún punto cuando dieran este dato de la inflación íbamos a romper a la baja y que iban a bajar las tasas de interés, probablemente como se descuenta actualmente, en enero o tal vez en octubre, y a partir de ahí vamos a tener un movimiento alcista importante. Simplemente es algo que estacionalmente siempre ocurre, que los años de medio término a final de año son muy positivos. Pero viendo lo que ocurre normalmente en las subidas de tasas de interés agresivas y viendo que no tengo absolutamente ningún tipo de pistas de que esta subida sea sustentable por algo, además hay que añadir que a partir de septiembre se duplica la reducción de balance que fue el origen de todo este mal. A partir del 4 de abril, cuando la Inel Brainard nos echó al agua desde los 42.000 hasta los 17.000 dólares, todo fue por una sola noticia que estaba descontando el mercado, que era la reducción del balance, porque las subidas de tasas de interés ya habían empezado, ya nos habían dicho cómo eran y no había nada problemático que descontar. Fue la Inel Brainard con sus comentarios. A partir de ahí fue que nos fuimos al infierno. Y si a partir de septiembre van a duplicar la cantidad por la que, y ya lo confirmó Jerome Powell en las últimas declaraciones, si a partir de septiembre van a duplicar el monto por el cual se está reduciendo el balance, pues hay que pensarlo con calma. Pensar que Bitcoin va a tener un movimiento alcista, siendo un mercado de riesgo, cuando hay menos liquidez disponible en el mercado y cuando absolutamente no hay nada positivo por contar. Yo no creo que el mercado vaya a subir cuando comiencen a darse las noticias positivas. Mi especulación personal, porque es una especulación, es que cuando al menos se haya tocado un piso del mercado lo suficientemente bajo y se haya transitado suficientemente tiempo en correcciones, que vamos a tener un movimiento alcista, cuando ya todos hayan claudicado. Pero actualmente hay demasiados datos que indican por todas partes que el mercado no tiene absolutamente ninguna evidencia de que los inversores particulares hayan abandonado sus cuentas o hayan pensado en regresar a McDonald's, por decirlo de alguna manera. Absolutamente no hay ninguna evidencia de que el mercado a nivel de pequeñas manos, de las manos de los particulares, haya claudicado en un movimiento alcista. Vi un estudio y voy a comprometerme a compartirlo con ustedes cuando lo consiga, que habla, sí, ya me acordé exactamente cuál fue. Fue Bank of America en el último reporte que dio el fin de semana pasado. Hablaba de que de cada 100 dólares que entraron en 2020 en el mercado de bonos ha salido 90. Es decir, de cada 100 dólares que se invirtió en el mercado de bonos ha salido 90. No queda prácticamente ningún inversor desde hace 2 años. Ha habido una capitulación de mercado en el mercado de los bonos. ¿Por qué? Porque nadie quería seguir teniendo bonos y están reduciendo el balance. Tiene todo el sentido del mundo. Pero el mercado de los bonos es el que se mueve más por fundamentales porque es ahí en donde se manejan solamente manos fuertes. Y en cambio, en el SP 500 y en el Nasdaq, de cada 100 dólares que han entrado desde el 2020, solo han salido 2 dólares. O sea, las caídas que estamos teniendo son caídas en el precio donde no se están viendo realmente ventas de mano, ventas de particulares. Los particulares siguen comprando las caídas porque nadie le cree a la Reserva Federal que esto sea una fuerte tendencia bajista como lo que ocurre en cada vez que hay unas subidas agresivas de los tipos de interés. Entonces, es ahí en donde yo digo, bueno, hasta que no claudiquen los particulares, no hay forma ni manera de que el mercado realmente comience una tendencia alcista de verdad. Estos son rebotes a las medias para seguir cayendo. Rebotes a las medias, como les acabo de señalar en el gráfico semanal, es precisamente pensar que vamos a ir a buscar
los 33.200 dólares en este movimiento alcista, en lo que viene siendo el oscurecimiento del Valle Rojo. Es exactamente ese mi escenario, precisamente un regreso a las medias para luego volver a buscar los mínimos de entre los 20.000 y 17.000 dólares, pero sin descartar mínimos por debajo de ellos. Simplemente porque no puede ser que el mercado comience una tendencia realmente alcista y con fuerza, sin que esté de la mano con que los particulares hayan claudicado. ¿Qué puede ocurrir? Sí pudiera ocurrir, pero tiene que haber un escenario en donde ya la inflación remitió, la subyacente, y también tendría que ser que haya algún motivo que lleve a la Reserva Federal a aprovechar eso. Es decir, cuando están en ciclos de subidas de tasas de interés, luego viene el ciclo de espacio en donde no las bajan. Es decir, que permanecemos varios meses sufriendo hasta que por fin algo en el mercado ocurre que lo lleve a que ellos bajen las tasas de interés. Actualmente no tienen ninguna razón para hacerlo. Esperemos que eso ocurra cuanto antes, porque yo también soy de los primeros que quisiera comenzar a tener un movimiento alcista como los que tuvimos durante el año pasado. Pero actualmente, todo lo que son movimientos alcistas son recuperaciones. Y vuelvo y repito, no tengo absolutamente ninguna idea de abrir un corto a esta altura, ni tengo absolutamente ninguna pista de que eso ocurra. Más bien, las caídas son para comprar. Y hay que aprovechar los movimientos que nos quedan desde aquí hasta septiembre para que todos los movimientos intenten ser al alza, claro, siempre teniendo el técnico de nuestra mano. Por ejemplo, intentar abrir una posición alcista en este punto, en esta zona de resistencias donde fracasó la última vez, el 20 de julio, no tiene mucho sentido. Y más al ver que se están formando puros dojis en esta área, no me gusta. Y de la mano con lo que les estaba diciendo al comienzo del video, de que hoy viernes viene el rebalanceo y esto, pues no me gusta. Pero los patrones del oscurecimiento, del esquizo momentum, del Valle Rojo, es en donde las probabilidades tienden a estar un poco más en nuestro favor. Aunque bueno, en este ejemplo, justo aquí falla, porque se forma otro valle rojo en forma de divergencia. Pero en este se hubiese comprado desde los 21.200 y todavía estuviera cogiendo beneficios. Y también era un poco de la mano, no solamente usando el indicador de momento, sino saber exactamente lo que está haciendo el precio, que era algo que ya habíamos estado discutiendo en mis anteriores videos. Es a eso a lo que yo me refiero. Actualmente, y si me conocen bien, saben que me cuesta decirlo, pero ahora sí son las caídas para comprar. Las caídas sí se compran. Y vender en la resistencia tiende a estar un poco arriesgado a menos de que estemos cerca de algún dato fundamental como el 10 de agosto o como la próxima reunión de la Reserva Federal a finales de septiembre o el dato de la inflación de septiembre. Espero que haya quedado un poco más clara la idea. Y sí, creo que me alargué un poco más de la cuenta con el video del día de hoy, pero creo que tenía que drenar un poco todo lo que tenía en la cabeza de lo que se dio durante esta semana. Entonces, en resumen, viene por gráfico semanal una tendencia alcista que se puede aprovechar fácilmente. No tiene muchas probabilidades de cisnes negros en su interior, sin descartar cualquier tipo de cosa negativa que pudiera ocurrir, ya sea por una crisis del euro o el gas en Rusia, en gas en Alemania o algo por el estilo. Hoy por hoy, lo más probable es que sigamos en un movimiento alcista bastante natural, aún con todos los riesgos y las cosas en contra. Y los problemas muy probablemente los estaremos viendo de manera posterior, cuando el precio haya alcanzado un tiempo de agotamiento o simplemente haya alcanzado niveles bastante altos como los 33.200 dólares. Actualmente, a muy corto plazo, la resistencia de los 25 y los 27.200. Pero de todas maneras, todas las caídas actualmente siempre se van a poder aprovechar siempre y cuando se sepa ubicar bastante bien el stop loss. Por eso me gusta tanto el Ishimoku. El Ishimoku siempre te ayuda como una herramienta bastante eficiente para saber dónde ubicar los stop loss. Y fíjense, en este gráfico de 4 horas, pues hablando de eso, podemos ver que tiene el patrón completo que explico en mi video. La línea verde está rompiendo la nube por la parte superior, el precio se encuentra por encima de todas las medias y de ser así, el precio no debería por qué devolverse nuevamente bajo ninguna circunstancia por debajo de los 21.600 dólares.
Y esto viene siendo un movimiento que se trazaría uno a uno, como lo explico en ese video también, que está ahí en la descripción, en donde justamente si yo estoy abriendo una posición lo más cercana al TECAN posible, considerando como stop loss los 21.600, que viene siendo a un 7.7%, considero que es hasta un 7.7% al alza en los $25.200, un movimiento extremadamente probable, porque cuando el Ichimoku me da ese patrón, tiene una probabilidad de acierto de casi el 60%. No es una probabilidad extremadamente alta, pero tiene al menos eh, más del 50%. Ya con que simplemente matemáticamente lo hagas una y otra vez, te da lo que es la esperanza matemática positiva del trading. Igualmente, esto no es un canal de asesoría financiera, no, pero me gusta enseñar algunas estrategias que son las mismas que están en la lista de reproducción del primer comentario, que se pueden aprovechar bastante bien. Bueno, compañeros, espero que les haya servido para algo y que lo disfruten tanto como yo, que me encanta compartir con ustedes. De verdad que les tengo bastante aprecio. Saludos a todos. Que tengan feliz sesión.